Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Radio Catabria 99.9 FM. Nos encontramos acá dando nuestro aporte, nuestro granito de arena a esta lucha que está brindando la humanidad en este momento. Palestina libre, Palestina mujer, Palestina que definitivamente nos invita a ser una humanidad mucho más humana. Tuvimos que llegar y tocar fondo. En este momento me acompaña y por eso le doy la bienvenida a la periodista investigadora en el área de economía y de alguna manera que nos permite siempre alimentar este tipo de lucha que se da en el mundo, que se da en los diversos escenarios internacionales y que de alguna u otra manera nos repercuten en Venezuela, pero también, más importante aún, repercuten en esos procesos reflexivos que debemos dar como humanidad. Bienvenida, Rodalía Rubio, a este espacio. Un gran abrazo, Yosmar, aquí el compañero Alirio en los controles. De verdad que es un honor estar nuevamente aquí en Catabria, compartiendo este espacio de reflexión para nosotros y nosotras desde la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, que es dirigida aquí en Venezuela por la camarada Indo Anderi y por varios compañeros y compañeras que han estado toda la vida en solidaridad, no justo en este momento, toda la vida en solidaridad con la causa palestina y que ahora obviamente están, digamos, redoblando los esfuerzos porque en este momento la causa palestina es la causa de la humanidad. Yo quiero también saludar aquí a los compañeros de Barinas, que tienen también un movimiento de solidaridad con Palestina bastante notorio, sí. Paso de visibilización. Tienen ellos dando esa lucha contra la indiferencia. Exactamente. Como yo no lo veo, no lo padezco, no me duele, no lo siento, ¿no? Entonces, ellos vienen luchando desde esa utopía, de ese altruismo en la humanidad. Al frente de ese grupo, el poeta Alfredo Ramos, hay que reconocerle que en un momento tan difícil, porque estamos viviendo también una complejidad en nuestro país, no solamente el asedio imperialista, también vemos aquí, por eso estamos en Catabria y podemos hablar de estos temas sin tapujos, viendo cómo hay un ascenso de ciertas corrientes religiosas ultra reaccionarias que, bueno, dicen, tomando como parangón a los representantes más reaccionarios de las corrientes cristianas evangélicas, que bueno, que no hay que hacer solidaridad con Palestina porque Israel es un pueblo de Dios. Por eso es tan importante la labor que hacen aquí los compañeros con su equipo, porque a veces vemos, y también lo importante de este maratón radiotón que estamos enlazados con la Radio Nacional de Venezuela, de que la gente sepa que no se trata, este no es un problema religioso, este es un problema de humanidad. Es desproporcionado el ataque que ha hecho el gobierno sionista, un régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino. 700 rehenes, un ataque inicial que hizo el grupo Hamas, donde no todo el mundo, mucha gente en Palestina no apoya a Hamas, ¿verdad? Es un grupo que está allí como están otros grupos, y eso ha costado más de 1 millón de muertes y todo un proceso que ha sido catalogado no por nosotros, no por la gente de izquierda solamente, no porque dicen, no, porque eso es el chavismo, no, sino por expertos de todos los organismos internacionales como un genocidio. Correcto. Es catalogado ya como un genocidio, una matanza que va más allá de un bombardeo, porque también es algo sistemático para generar hambre, para que ese pueblo se muera de hambre, para que ese pueblo no tenga agua, para que ese pueblo no tenga hospital y para que prácticamente desaparezca de la faz de la tierra. Sí, ese es un escenario que luego vimos un tiempo cuando fue la Segunda Guerra Mundial, con el neofascismo y un repunte que ha tenido, que lo mirábamos a lo lejos y yo no veía ese escenario viable, pero en este momento definitivamente se quitaron las máscaras, las caretas y estamos observando
cómo hay un repunte y mucho más violento, y ante esa violencia, ya no solamente pasiva, sino esa violencia también activa que se está generando desde ese poder político que trata de imponerse desde todo orden, tanto en el económico como en el político, como en el cultural. A ese momento nosotros como seres humanos, como un modelo alternativo, como una necesidad de sensibilizarnos ante el hombre, alzamos también en ecos, en voces de miles, nuestras voces. Vamos a disfrutar durante 40 minutos aproximadamente de este programa. Expresamos nuestra gratitud al grupo de Radio Nacional de Venezuela, expresamos nuestra profunda gratitud por invitarnos, por hacer que Catabre, también gracias a ti, hay que asumirlo públicamente, nos invitaste a que fuéramos una emisora matriz. Nosotros con mucho gusto siempre vamos a estar dispuestos a apoyar este tipo de causa, y vamos a ir colocando en contexto lo que nuestros usuarios, que de repente, bueno, es que está de moda la palabra genocidio, o está de moda ahorita Palestina, mientras que Shakira termina de pelearse con el esposo, qué sé yo, ¿no? Hablemos un poco de lo que es la moda y lo que está pasando realmente en ese escenario, que como tú lo estás diciendo, ahorita viene haciéndose eco y haciendo de una piedra que cae en el lago ondas extensivas que vienen sumando y definitivamente alzando la voz en pro del derecho a tener una patria, un hogar, no tanto por la patria, sino tener un hogar, tener un sentido, un arraigo, una raíz, sí, una que pertenencia. implica la lucha que se está dando en Palestina. Moda, pregunta. Bueno, fíjate que hay que aclarar también que esta jornada es de solidaridad con Palestina, pero también con Venezuela. Sí. ¿Por qué? Porque somos dos pueblos que en este momento estamos viviendo un asedio de grandes potencias. Lo que le pasa al pueblo palestino, quiero seguir aclarando, llamamos a la solidaridad porque utilizar el argumento del tema religioso para decir que yo no voy a hacer solidaridad con Palestina porque Israel es el pueblo de Dios, entre comillas, sí. Nosotros no creemos, independientemente de la religión que tenga cada quien, que pueda ser un Dios tan cruel, tan malo, que quiera que mueran niños y niñas, que quiera que mueran millones de personas de hambre, de sed, que mueran médicos bombardeados en los hospitales con sus pacientes, que la gente sea obligada a irse de sus casas, abandonar sus casas y transitar un desierto sin tener dónde llegar, que bombardeen un pueblo de día y de noche. Ningún Dios puede querer eso. Eso en primer lugar. Por eso llamamos a todas las religiones, a todas las personas a unirse. Como tú dices, moda, veamos esto. No puede ser una moda cuando toda el gran componente artístico, intelectual de la humanidad, vemos directores de las grandes orquestas, incluso de origen israelí, vemos los grandes artistas. Lo que pronunciamiento de lo que pasó en la ONU recientemente, en la ONU, la delegación, sí. La manera en que el discurso de quedó solo, rechazado. Es correcto, esa espaldarazo, no, al contrario, esa manifestación, esa muestra de decirle no estamos de acuerdo, que no partió del pueblo como tal, porque venimos gritándolo a voces, pero que partió desde esa mirada tan significativa que es esa construcción del cuerpo diplomático de la Exactamente, un rechazo total, sí. Una indignación total ante una masacre, un genocidio que está ocurriendo ante nuestros ojos, ante los ojos del mundo, sin que podamos hacer nada, porque las personas poderosas, ¿verdad?, como Israel, que es una potencia en el Medio Oriente, es la mayor potencia del Medio Oriente, y los Estados Unidos decidieron prácticamente el exterminio de un pueblo. Eso está recibiendo un gran rechazo. Recordemos que hoy, 30 de septiembre, ya entró prácticamente en las aguas limítrofes la flotilla, que está compuesta por más de 60 barcos de 40 nacionalidades, está siendo escoltada por España e Italia, dos gobiernos de signos políticos distintos, ¿verdad?, pero que igual rechazan lo que está sucediendo, el genocidio, que además no es solamente sino un bloqueo que impide
que donde están muriendo los niños y las niñas de hambre, se lleve para allá alimentos, se lleve ayuda humanitaria, que es lo que está tratando de hacer la flotilla, y esperamos que no sean atacados, que no sean obligados a retroceder y que no sean detenidos, encarcelados, como lo prometió el gobierno sionista de Israel. Particularmente la atención, porque muchos de los invitados de Radio Nacional de Venezuela han sido mujeres. Las mujeres, hace rato cuando conversaba, estaba una diputada al aire, entonces me llamaba la atención cómo nosotras, desde nuestras pequeñas instancias de poder, nos estamos haciendo sentir, nos estamos haciendo presencia, nos estamos haciendo más allá de ese espacio doméstico, ¿no? Y levantamos la voz, porque entendemos que efectivamente ese término del genocidio no es una palabra más que está de moda, sino que es un hecho que tenemos que arraigarlo como una acción violenta que se está dando en este momento en contra de nosotros en la iglesia. Sí, sin lugar a dudas, mira, las estadísticas demuestran que más del 70% de las víctimas en Gaza han sido mujeres y niños. Por supuesto, las mujeres tenemos que ser las primeras en sentir eso, porque es un exterminio prácticamente en contra de las madres. Es terrible al afectar a los niños, pues, es algo como para acabar, extinguir a ese pueblo. Hay unos testimonios que se pueden observar de personal médico que ha estado en los hospitales de Gaza, que han sido bombardeados también. En estos días entrevistaban a una irlandesa, una médica irlandesa, que dijo que tenía que dar su testimonio. Pueden encontrarlo en TRT en español, en Instagram, TRT en español en Instagram. Ella dijo que tenía que grabar sus últimos mensajes porque no sabía si iba a salir viva de allí, y que no se había ido antes porque ella como médica, su deber era quedarse donde fue asignada. Y uno de los testimonios más terribles que comentó, ella dice que ha visto de todo, pero una de las cosas que la desgarró más fue que tuvo que atender a una embarazada que llegó prácticamente decapitada por un compañero. Sí, bueno. Entonces, es lo que te digo, las mujeres son las mayores víctimas de ese genocidio, las mujeres, los niños y los ancianos, o sea, las personas que más vulnerables, justamente, porque ese es otro elemento que también lleva a catalogarlo como genocidio, este hecho, porque en una guerra, bueno, que mueran los hombres que supuestamente están armados, y bueno, y también mujeres que estén parte de un ejército, pero Palestina ni siquiera tiene un ejército, y ahí lo que están muriendo son civiles, y entre esos civiles la mayoría son niñas, niños y mujeres. Interesante la forma en que el pueblo palestino está en la resistencia. No podemos decir ni siquiera que está en la resiliencia, sino como está en la resistencia, una resistencia que ha atentado no solamente ahorita en su vida, pero atentaron contra su memoria histórica, su memoria cultural, sus valores identitarios. Entonces, en este momento, ya como no pudieron y no han podido doblegar ese pueblo, pues ya quitándose las máscaras, hemos descubierto que efectivamente ya se actúa con recursos como el hambre, jugar con el hambre, jugar con la insalubridad de las condiciones de vida y del agua, que afecta a la población directamente de Palestina. Sí, por eso es lo equiparable, como tú lo señalaste al principio, que no se veía algo, o sea, un plan sistemático de aniquilación desde la Segunda Guerra Mundial, y por esto se dice que el mandatario israelí es el nuevo Hitler, ¿no? Porque es una política de exterminio. Como los nazis utilizaron la solución final, ellos también están llegando a ese límite cuando, como tú dices, evitan que la gente coma, que tome agua, sí, que tenga atención de sanidad, sí. Lo someten a condiciones en que ya lo que se busca allí es el exterminio del ser humano que vive en ese territorio. Yo quiero que tú compartas con nosotros, tengo entendido que vienes haciéndole seguimiento a algunos
amigos están al tanto de esta jornada y este operativo, esta radiotón en el cual nosotros estamos contribuyendo. Tienes unos audios que quieres compartir con nosotros, quiero que nos cuentes un poco sobre esos audios y vamos a ir escuchándolo. Y usted, usuario y usuario que nos escuche en este momento, por supuesto, lo invitamos, no crea única y exclusivamente lo que estamos diciendo, lo invitamos a que utilice las fuentes que usted, informativas que usted utiliza con frecuencia. Es una información que es pública, notoria y comunicacional en este momento. Hay acciones que pensamos que no iban a tener repercusiones, pero el movimiento que se armó en la flotilla que va vía Gaza, y como lo indicaba Modaira Rubio temprano, ya están llegando a las aguas territoriales de esa nación. La respuesta que dieron las delegaciones de la ONU, en los pronunciamientos tan severos que han tenido presidentes latinoamericanos, ha sido bien significativo y definitivamente nos permite a nosotros alimentar alguna esperanza de que sí se puede lograr un parado, sí se puede lograr frenar ese genocidio, pero sobre todo no tanto por frenar, es necesario por supuesto, pero sí se llamaba a la reflexión colectiva y necesaria. Sí, sin lugar a dudas, también recordar que decimos ahora que en Gaza se juega el destino de la humanidad, porque así como se lo hicieron a Gaza, se lo hacen a cualquier pueblo. Lo que nos están haciendo a nosotros, que también asombra a veces la indiferencia o la desinformación de alguna gente por allí. Hoy escuchamos al señor Trump diciendo que ni siquiera los pescadores salieron. Eso es violar los derechos económicos de toda una población que se dedica a eso, no solamente en Venezuela, sino en todo el mar territorial del Caribe, prohibiéndole a la gente que salgan a pescar, que salgan a ganarse su sustento, eso en primer lugar. Y vemos este plan de paz que el señor Trump presenta, como si él fuese el dueño del mundo, donde en un comité que presidiría él, y ahí pondrían a dedo quiénes serían los encargados del control político de Palestina, dejando muy en claro que ningún palestino iba a tener cabida en ese consejo, que solamente estarían allí un grupo técnico que son los que se encargarían de dar las razones técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, de la población, etcétera, etcétera, para ellos tomar las decisiones. O sea, un pueblo que totalmente ni rastros de soberanía, otros van a tomar las decisiones por ellos, y prácticamente esas son las amenazas que estamos recibiendo aquí en Venezuela, cuando el señor Trump dice que en cualquier momento puede borrar del mapa. Y esto es muy importante para algunos que creen que solamente va a ser, porque hay que decirlo, no da miedo decirlo por aquí, por la radio Catabre. Hay alguna gente que dice, no, eso nada más con Maduro y con Diosdado, con Padrino Loco. Ellos vienen, hacen unos ataques tácticos y salimos de esta gente y todo va a quedar igualito. Recordemos que ellos decían que iban por Hamas, y resulta que los líderes de Hamas están por ahí todavía negociando. Los iban a matar en Qatar y no los pudieron matar en Qatar, pero sí mataron un poco de gente que estaban allí en las zonas donde ellos bombardearon. Ahí están ellos, tú lo acabas de decir, dándole 4 días los de Hamas para que negocien. Lo más probable es que ellos a lo mejor salgan del territorio, ¿verdad? Y los casi 2 millones de civiles muertos no eran de Hamas, no tenían nada que ver con eso. Entonces, los mismos que están creyendo que aquí van a hacer una operación táctica, los gringos, y solamente se trata de 3 o 4 personas, miren lo que pasa en Palestina. Y que hay que, sí, parar el genocidio, pero ahora la lucha es porque el pueblo palestino sea reconocido, claro, como un Estado, y maneje su destino y preserve, como tú dices, su identidad, su soberanía, porque de lo contrario, permitir ese plan indigno, ese plan ni siquiera neocolonial, yo diría neoesclavista, que están proponiendo Estados Unidos e Israel para el territorio de Palestina, es
que todos los países del mundo se pongan una soga al cuello, porque se lo hicieron a ellos, vienen Claro. por aquí, vienen por el que sea. En ese sentido, Petro alzó la voz y la alzó duro, bien duro. Escuchemos qué tiene de nuestras amigas emisoras comunitarias que también se han sumado a esta actividad. Bueno, aquí tenemos un mensaje que lo voy a leer porque ellos no mandaron, tenían problemas técnicos y no mandaron audio. Yare Estéreo 105.3 FM desde el TUI. Saludos a esta gran jornada por la paz y levantar la voz de los medios alternativos y comunitarios. Los medios hemos levantado la voz a favor de la paz, la libertad de los pueblos. Decimos ya basta del abuso del imperio para saquear nuestras riquezas, ya basta del genocidio del pueblo hermano de Palestina, ya basta de guerra. Emisora comunitaria Yare Estéreo 105.3 FM, la que se impulsa en el TUI solidariamente presente. Alirio González, para ti un beso, muchísimas gracias. Vamos a una segunda pausa musical, ya venimos con más de este programa especial de nuestro aporte al radiotón que se viene desarrollando desde la emisora matriz Radio Nacional de Venezuela. Y Barinas presente. Así es. Dani Rivera, somos Palestina, somos toda una nación, ¿no? Nos sumamos mujeres, nos sumamos los medios alternativos comunitarios, por lo menos Catabria está alzando su voz porque definitivamente hay que alzarla tantas veces que sea necesario. Como lo planteaba nuestra amiga Modelia Rubio, hoy es Palestina, una Palestina que lograron destruir, hemos observado a lo largo de 2 décadas cómo vienen levantando lo que denominan, que es tan común en Colombia, los cuales son positivos, y derrocan pueblos estables, derrocan estados, naciones. Lo vemos lejos y no tenemos ninguna repercusión. Ya en este momento el lobo nos está ladrando en la cueva, nos está buscando en la cueva. Nosotros tenemos que estar pendientes, nosotros tenemos que estar atentos, mantenernos en formación y sobre todo tener calma, nervios de acero, porque definitivamente cada paso que demos tiene que ser en pro del fortalecimiento de nosotros como nación, como Estado, como un territorio libre y soberano. Tu lectura. Sí, justamente antes de pasar los audios que tenemos por aquí de otros países, porque nos están escuchando en Argentina, en Paraguay, personas de otras latitudes. En torno a lo que tú dices, yo quisiera comentar que en Venezuela, que estamos viviendo la posibilidad en cualquier momento de un ataque militar estadounidense. Vemos las imágenes devastadoras de Palestina. Aquí la estrategia al parecer es otra, más parecida a lo que sucedió en Irán, por ejemplo. Correcto. Fíjate, yo quiero nuevamente volver a recalcar esto que lo he dicho en otros escenarios. Te voy a mandar los análisis porque justamente hoy también me invitaron a colaborar en un medio argentino para escribir sobre la situación en Venezuela y de los análisis que es incluso aquí mismo en Catabria. Recordemos que, fíjate estas similitudes, el 20 de junio, ya el 20 de septiembre se cumplieron 3 meses del ataque a Irán, de Estados Unidos a Irán, del bombardeo de Estados Unidos a Irán. El 20 de junio hubo un sismo y después un enjambre sísmico en Irán con terremotos de 5.2. También se dijo que eran eventuales pruebas nucleares que se habían hecho, se corrieron muchos rumores, para posteriormente el 22 recibir el ataque de Estados Unidos supuestamente a instalaciones nucleares. Allí sabemos que 12 días duró ese asedio al pueblo iraní. Después recogieron la cabulla porque dijeron que en ningún momento buscaban derribar al gobierno, derrocar a Ayatollah Jamenei, como ellos decían, pero nosotros vemos que Trump lanzó amenazas que decían que iban a desaparecer a la Ayatollah de la faz de la tierra, etcétera, etcétera. Se trajeron al Shah de Persia, el hijo del monarca, antes de la revolución, que ese era el que iba a mandar allí según ellos. Llamaron al pueblo para las calles y les voy a decir algo. No
las tiene todas consigo. El gobierno iraní tiene bastante rechazo, entre eso por la situación de las mujeres. Recordemos las multitudinarias manifestaciones que se dieron tras la muerte de aquella chica por el mal uso del velo. Bueno, allí se creó todo un movimiento en contra de ese fundamentalismo religioso que todavía rige la esfera gubernamental allá, y no es poco el rechazo que tienen. La guerra cognitiva, la guerra psicológica, la guerra informativa les hizo también creer a alguna parte de la población que iban a hacer unos bombardeos selectivos que llamaban a la gente a la calle y el gobierno iba a caer. Ese era el plan, por decirlo de una manera. El que están esperando también que ocurre en Venezuela. Obviamente, es el mismo guión. Tenemos a la ultraderecha, para no mencionar, como al Shah de Persia ya, llamando, ya viene la libertad, en los misiles, en la cabeza de los misiles viene la libertad, estén preparados que ya viene. Resulta ser que en las primeras de cambio los bombardeos mataron varios civiles, entonces una poeta que vamos a hacerle llamar un homenaje aquí a esa poeta, una muchacha, joven poeta iraní que mataron en uno de esos bombardeos, porque resulta que los bombardeos selectivos no era que la bomba tenía un nombre, es para fulanito y para manganito, no, ahí murieron civiles. Cuando la gente vio que esa amenaza, que el bombardeo no tenía nombre, las bombas no preguntaban direcciones, sino que caían y mataban a todo el mundo, estuviera con el gobierno o no, vimos que la gente sí salió a la calle para ayudar a las autoridades a recoger los escombros donde bombardearon los edificios, porque recordemos que ahí mataron a los científicos y bombardearon el edificio donde vivían los científicos. Entonces sí los mataron, pero también a un poco de gente que vivía allí, ¿verdad? Mataron al alto mando militar y a sus familiares, pero allí vivía gente, y por supuesto que mataron a esos civiles. La gente salió a unirse a los equipos de rescate de los cuerpos de seguridad para rescatar de los escombros a los sobrevivientes, rescatar los cadáveres, e incluso después esa gente que quedó damnificada, que perdió su casa y lo perdió todo en esos bombardeos, e incluso vi yo, eso no lo sacan los falsimedia, se organizaron en Irán a tal punto que se crearon brigadas para atender a las mascotas que quedaron deambulando por allí de los bombardeos. Quedaron allí perros, gatos tirados en la calle, y la gente se organizó para alimentarlos porque habían sido agredidos. Finalmente la gente sí salió para la calle, pero no a pedir que volviera el Shah de Irán y que cayera el gobierno, sino a pedir que cesara la agresión imperialista contra el pueblo iraní. Entonces, un pueblo que salió bien librado de ese horror, porque donde lo querían llevar era a una guerra civil, donde seguramente estuvieran todavía con más muertos que los misiles, lo que le querían prender a ellos allá, ¿no? Entonces, tenemos que vernos en esos espejos y reflexionar y dejar de pensar en ideas locas. La gente que cree que en las cabezas nucleares de los misiles puede venir la paz. Bueno, nosotros, ¿te parece si escuchamos otra de las anotaciones que hemos tenido, que tú has recibido por este programa que estamos realizando? ¿A quién vamos a escuchar? Aquí vamos a escuchar a Miguel Soler, hijo de Miguel Ángel Soler, secretario general del Partido Comunista Paraguayo, secuestrado y asesinado en 1975 por la dictadura de Stroessner. Entusiasmo y ese tipo de dictadura. Envía un mensaje de solidaridad con Venezuela que vamos a transmitir por Radio Qatar. Buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras. Desde Radio La Retaguardia y el programa Patria Soñada, les queremos mandar un fuerte abrazo y nuestro plena solidaridad con vuestras luchas y vuestra defensa de los valores de la dignidad, de la soberanía,
del pueblo venezolano, de su derecho a transitar el camino que más le guste, que más le acomode. El socialismo, para llegar a él, está lleno de obstáculos, pero a él llegaremos porque los pueblos quieren, necesitan ser libres y soberanos para decidir su futuro. El yanqui, el sionista, el fascista no pasarán en América Latina. No pasarán en Venezuela como no pasaron en Cuba, como no están pasando en Nicaragua. Un abrazo grande, los saludamos desde Patria Soñada, los compañeros y las compañeras. Hola, hola, buenos días. Soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní por el canal 22 en la Argentina. Soy paraguaya, resido en Buenos Aires desde hace 20 años. Yo solamente quiero llevar este mensaje a través de la historia y de la memoria. Yo recuerdo que en la Triple Alianza, que fue una guerra infame, que fue un genocidio guaraní, la guerra no era contra el Paraguay, la guerra era contra Francisco Solano López, que era el dictador en ese momento, por ende era perseguido. Pero las personas, los niños, los ancianos, las madres, las mujeres embarazadas, los hombres que murieron en esa guerra eran paraguayos. Así que mi total solidaridad con el pueblo palestino y desde ya con el pueblo hermano venezolano. Un abrazo grande. No nos olvidemos que las guerras personales terminan arrastrando a toda la población y generalmente termina siendo un genocidio. Gracias, camarada. Muchísimas gracias por ese respaldo, ese espaldarazo que nos está brindando. Me hiciste recordar, y escuchando a nuestro amigo paraguayo, recordé en estos momentos el pronunciamiento que dio la Cancillería de Venezuela en torno a las Malvinas. A pesar de hay un choque, yo lo asumo, me asumo culpable, porque decía, vamos a darle al duro Milei. Y con serenidad, con calma, efectivamente Venezuela ratificó la soberanía de esas islas como pertenecientes a la patria argentina, al pueblo soberano de la Argentina, independientemente del gobierno. Yo dije, conchale, todavía tengo que aprender mucho de política. ¿Sí? Sí, porque fíjate que caer en los radicalismos, en estos escenarios, ¿no? Fíjate también que Venezuela en las Naciones Unidas, donde hoy prácticamente podemos decir que son las Naciones Hundidas, bueno. ¿no? Que es un organismo que no representa la humanidad ni los valores de la humanidad, cuando vemos que la mayoría de los países está en contra de lo que están haciendo Estados Unidos e Israel en Gaza, y no se ha podido frenar eso. Y sin embargo, la actitud lógica, la actitud diplomática, la diplomacia bolivariana y de paz que acuñamos aquí al inicio con el presidente Chávez, que fue el artífice de este concepto de diplomacia bolivariana, exige una transformación en el seno de las Naciones Unidas. Yo recuerdo que trabajando con el profesor Fermín Toro Jiménez, que en paz descanse, que fue representante de Venezuela en las Naciones Unidas, maestro de los que están ahora, porque también tenemos que aplaudir la excelente labor que está haciendo el profesor Samuel Moncada y también el canciller Iván Gil. Pero ellos seguramente conocieron al profesor y saben de la propuesta de Venezuela de reformar las Naciones Unidas, ¿verdad? Que es un poco lo que se solicita con toda la institucionalidad diplomática en el mundo. Porque cuando vamos a decir posiciones radicales, como vamos a quebrar la bombilla, como decimos aquí en el llano,
o a patear la mesa, ¿qué nos va a quedar? Fíjate ya cómo está el mundo, y hay un organismo que sea de mampara. ¿Qué tal que lo quitemos? Vamos a terminar ya estamos en guerra, pero no habrá dónde acudir ni siquiera para exponer. Es en buena medida gracias a la labor de los expertos de las Naciones Unidas que se pudo determinar realmente que es un genocidio lo que está pasando en Palestina, porque ahí hay expertos, como digo yo, que viendo que son civiles, que son mujeres, que son niños, que son personas en vulnerabilidad. Esto ya es un plan sistemático para acabar con una población. Son los expertos que hacen este tipo de análisis de estudios. Por lo menos hay allí un panel que pueden hacer esas investigaciones. También hay estos organismos donde este señor, el sionista, Netanyahu, está siendo ya acusado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces tenemos que apostar por la reforma, la transformación de estos organismos y la contribución que podemos hacer nosotros como diplomático, como la diplomacia que se hace desde Venezuela, desde Colombia, que también dio un ejemplo en las Naciones Unidas, el presidente Lula, sí, ¿verdad? Que dieron ejemplos allí de lo que es la dignidad de los pueblos, la presidenta de México, sí. Este tipo de gobiernos que no están plegados, que no están arrodillados, los intereses sionistas, los intereses imperialistas son los que tienen que dar la batalla allí para reformar ese sistema que hoy en día las ambiciones imperialistas lo han convertido en una cosa inoperante. Bueno, nosotros vamos a ir a otra pausa musical, compartiendo, como lo he dicho, este espacio con Mudaira Rubio, escuchando también algunas participaciones de algunos invitados que nos están haciendo llegar sus salutaciones. A usted también, si quiere llamarnos, acercarse acá al estudio, pues vamos a estar construyendo esta mirada y esta voz que dice: viva la Palestina libre, viva este renacimiento de la humanidad y definitivamente ese freno a la violencia y a la muerte. Ya estamos casi llegando al final de nuestra participación en este programa especial merecido. Sí, queremos pasar o transmitir los saludos que nos han hecho llegar también desde Paraguay y desde el Comité de Solidaridad y Lucha por la Paz en Venezuela. Vamos a colocarlo por acá. Queridos compañeras, compañeros, mi nombre es Ramón Medina, militante del Partido Convergencia Socialista de Paraguay. Quiero expresar, en primer lugar, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro compromiso con el proceso político, social, económico, cultural que lleva adelante el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Un ejemplo para los pueblos de América Latina, un aporte moral de resistencia y lucha para todos los pueblos que también soñamos con una patria libre y soberana. El proceso de Venezuela es un ejemplo de cómo se va construyendo una nueva sociedad y al mismo tiempo cómo se resiste y se lucha por un nuevo mundo, por un mundo nuevo. Y en esa lucha por un mundo nuevo está la resistencia ante el imperialismo, la resistencia contra la agresión, contra el bloqueo, contra el asedio que plantea el capitalismo imperialista del gobierno de los Estados Unidos. Evidentemente, los procesos de cambios profundos a favor de nuestro pueblo no va a ser fácil. Por los ataques que uno siente
que se da desde las oligarquías nacionales ligado al imperialismo y en una fase superior de los ataques directos que se da desde el propio imperialismo. Por eso, alentar la lucha, la resistencia y acompañar. Por otro lado, tenemos el genocidio, como muchos ya lo han afirmado, un genocidio transmitido en vivo y en directo. Hoy como humanidad estamos viviendo la masacre, el intento de exterminio, y vemos que los estados y los organismos internacionales no son suficientes para frenar el genocidio cometido por el imperialismo con el Estado israelí contra el pueblo de Gaza. Los pueblos son en este momento el bastión de lucha y de resistencia, de denuncia, y el que puede salvar al pueblo de Gaza. Por eso nuestro aliento, nuestra resistencia, nuestro apoyo y nuestra solidaridad y nuestro repudio e indignación. Es tiempo de indignarnos y que nuestra indignación se exprese en nuestra lucha y en nuestra resistencia por todos los medios a nuestro alcance. Un saludo fraternal al pueblo de Venezuela y nuestra solidaridad e indignación por lo que está ocurriendo en Gaza. Muchísimas gracias, amigos, súper interesantísimo, sobre todo porque insistimos en el discurso. Palestina puede ser un ejemplo del espejo en el cual podemos verlo nosotros los venezolanos. Entonces, muchísimas gracias por ese respaldo. ¿Qué más tenemos? Aquí vamos con el otro audio. Muy buenas tardes, mi nombre es Tania Glaser, me llamo aquí desde la Radio Nacional de Venezuela, ¿verdad? Al llamado contra el asirio que están haciendo contra Venezuela y el genocidio que están haciendo contra Palestina. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, estar unidos, que hacer un llamado de gran fuerza, que de verdad se tiene que terminar el genocidio contra los palestinos. Se tiene que terminar el hambre de los niños allá. Se tiene que terminar toda esta guerra en Gaza. Esto es inhumano. Esto es contra todas las leyes de la humanidad. También tenemos que hacer el llamado contra lo que está haciendo Estados Unidos y la Comunidad Europea y algunos otros países contra Venezuela. Esas sanciones y ese bloqueo tiene que terminar. Nosotros tenemos que estar unidos todos, no importa religión, raza, extracto social, partido político. Esto se trata de humanidad. Nosotros tenemos que luchar por un mundo más humano, una humanidad más humana, como dijo Ali Primera. Nosotros tenemos ya con la conciencia de un ser humano, ¿verdad? Tenemos que hacer este llamado, porque no puede ser que el sionismo y el imperialismo, fascismo, yanqui y europeo pueda, ¿verdad?, dominar el mundo. No puede ser. Se tiene que terminar. Tenemos que alzar las voces todas y todos.
Desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz COSI Venezuela, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz, con sede en Grecia, saludamos al pueblo de Palestina, al pueblo de Venezuela en ese día de Radio Maratón, en solidaridad con los pueblos de Palestina y Venezuela, en momentos de la más criminal agresión imperialista. Saludamos a Indú Anderi de la Plataforma de Solidaridad con Palestina. Saludamos a los camaradas Alirio Acosta y Osmar Molina y Modaira Rubio en la Radio Catabre en Barinas. Ante el criminal genocidio que Israel con su gobierno sionista ha estado operando sistemáticamente en contra del pueblo palestino de Gaza, con la activa e inmoral complicidad y encubrimiento del imperialismo occidental, particularmente los Estados Unidos de América y los gobiernos europeos, el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz acordó: 1. Denunciar la política de muerte, la mentira disfrazada de verdad y el despojo de territorios que está desplegando la derecha capitalista, sionista e imperialista a nivel mundial. 2. Hacer un llamado a todos los pueblos y personas de buena voluntad a que no permitamos que el genocidio contra el pueblo palestino continúe y exijamos las más severas sanciones a Israel y sus cómplices. 3. Interpelar a los y las luchadoras por la justicia humanitaria y social en el mundo para que asumamos la responsabilidad que las circunstancias actuales nos exigen para frenar desde nuestro lugar de enunciación los tiempos de guerra en los que ya nos encontramos. ¡Viva Palestina libre! Viva Palestina libre. Ya estamos para el cierre. Conclusiones de este programa, reflexiones que quieres dejar en nuestros usuarios, los que nos siguen en este momento. Bueno, decir que esto, como lo dijimos al principio, va más allá de cualquier religión, de cualquier creencia, de cualquier posición ideológica o política. Solamente la extrema derecha, el sionismo, estas ideologías fascistas que estamos seguros que la humanidad va a derrotar, porque el fascismo, el nazismo lo vencieron en 1945, cuando los aliados, pero principalmente la Unión Soviética, derrotó al ejército de Hitler, al ejército nazi, pero esas ideologías se mantuvieron. Hoy están emergiendo, son la doctrina del odio, la doctrina del racismo, la doctrina del machismo, la doctrina de la dominación, la doctrina del irrespeto, la doctrina del odio por el otro, la doctrina de no me importa lo que te pase a ti, la doctrina de hacerse de la vista gorda ante el asesinato de miles de niños y niñas inocentes. Eso tenemos que combatirlo, porque hoy es Palestina, mañana puede ser cualquiera de los pueblos. Venezuela está en la mira, la indiferencia, la apatía, la ignorancia va a convertir a los pueblos en víctimas si no tomamos acciones. Por eso, donde estemos, aquí en la emisora, pero también en el lugar de trabajo, es necesario llevar la voz, alzar la voz, no más silencio, no más callarse, no más tapar los ojos, no más voltear, eso no es conmigo, no me interesa lo que pasa en Palestina, eso está muy lejos. No, Palestina, allí se está decidiendo el futuro de la humanidad. Hoy es Palestina, mañana puede ser cualquiera de los pueblos. Bueno, llegamos con esto al final del programa. Le agradecemos a usted, usuario y usuaria, por habernos seguido durante esta hora. Ya nos vamos una hora completita, pero disfrutando urgente para Palestina. Disfrutando de no solamente de la música, que también es todo un discurso político. Alirio Acosta, responsable de la musicalización, coordinador general de la emisora Radio Catabre 99.9,
quien estuvo al bate acompañada de Modaira Rubio, Yosmar Molina. Esta transmisión te va a poder disfrutarla a través del canal 8 Minutos, medios alternativos audiovisuales, y también por las diversas plataformas con las cuales cuenta no solamente Radio Catabro, sino también 8 Minutos. La movida informativa Modaira Rubio, con un trabajo hermosísimo que viene llevando adelante. Seguimos adelante por la libertad no solamente de Palestina, sino también por la libertad de la humanidad de poder construir en paz su propio destino.